Estamos aquí en la segunda parte, esta es la segunda parte de una entrevista con Adrián Girardi. La primera hablamos un poco de filosofía y acá vamos a hablar un poco de política, ya que estamos, bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Platón, Aristóteles y los demás diseñaron la estructura profunda de la política basada en el diálogo y en la negociación. La pregunta es si eso sigue siendo así, si la política es el diálogo y es la negociación. Primero me gustaría aclarar una idea muy interesante de un autor de teoría política, se llama Sheldon Walling, que tiene un libro que se llama Política en Perspectiva. Se lee en primer año, pero es un libro denso. Y él va analizando como los núcleos de la política a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y él dice que el origen de la política es muy interesante. ¿Y por qué en Grecia? Porque es el momento en el cual el ser humano toma conciencia de que la religión no se inmiscuye con las cuestiones sociales y políticas. Mirá vos. Claro, porque la religión politeísta de los griegos, vos recordarás que viven en el limbo, claro, ¿no? En el Olimpo, y están allí entre ellos y demás, ¿no? Tienen alguna relación con los seres humanos, pero no tanta. En cambio, las religiones monoteístas, todo lo contrario, ¿no? La presencia de Dios es omnipresente, está presente en todo, no solo en las estructuras sociales, sino incluso hasta en la conciencia del ser humano, ¿no? En cambio, en la religión griega no se mete con el ser humano en ese sentido. Por eso ellos dicen, como esto no depende de Dios, ni de los dioses, mejor dicho, son politeístas, dicen, bueno, esto depende de nosotros, si no lo arreglamos nosotros, no lo arregla nadie. Y ahí surge la política. Muy interesante eso, ¿no? Por eso el diálogo, pues, si no nos ponemos de acuerdo, bueno, no siempre es ponerse de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces la política es vencedor y vencido, de hecho es eso, ¿no? Y hoy el concepto está totalmente tergiversado. Sí, yo creo que sí, porque en realidad cuando se retoma en el Renacimiento, sobre todo en Florencia, ¿no? Hay una idea de republicanismo, ¿no? De la cosa pública, de la construcción de la cosa pública, que es el origen después, bueno, de los gobiernos, mejor dicho, de la teoría liberal, ¿no? Pero en realidad hoy por hoy sí está muy, muy tergiversado. De hecho, algunos politólogos hoy te dicen que la política es el arte de lo posible, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy acertado, ¿no? ¿A vos te gusta la política? ¿Estudiaste ciencia política? Estudié ciencia política, sí, en Rosario. En la política, nacional, digo, en términos de concepto, ¿no? Porque la política partidaria... es otra cosa, exacto. Y vos estás en el lado de la academia, digamos, no. Sí, y también he trabajado y trabajo como politólogo, pero en lo que es desarrollo de proyectos relacionados con desarrollos, con mejoras de gestiones y demás. A veces con algún sector productivo, las cuestiones estratégicas y demás. Pero nunca estuve en la cuestión partidaria. De hecho, yo aclaro algo que por ahí está bueno, sobre todo para los chicos que quieren estudiar ciencia política. No hay que confundir con marketing político. Claro, no, eso es otra cosa. Claro, nosotros ni una materia de marketing político, claro. Cero. O sea, yo sé lo que puede saber cualquier otro de marketing político, claro, ¿no? Lo que pasa es que acá, decíamos, ¿no? la negociación, la discusión, el ponerse de acuerdo, vencedor, vencido, todos cayeron, me parece a mí, debajo de las garras del consenso, que en realidad es una imposición, digamos, encubierta, porque el consenso es el consenso conmigo, básicamente, ¿no? Claro. Nosotros estamos, este año tenemos un año electoral a nivel nacional y estamos viendo eso también. Sí. El culto al personalismo, los consensos en función de las personas. Claro. Y ya perdimos todo tipo de consenso en función de cuestiones más institucionales. Claro. De hecho, en esta elección me parece que perdimos hasta los partidos políticos. Bueno, ahí está, ahí quería llegar. Mira, fíjate, llegaste vos solo. Fíjate una cosa muy interesante. Hay algunos autores, esto hace años, ya es una cuestión clásica ya dentro de la ciencia política, cuando se estudian los partidos políticos, han tenido una evolución muy particular en todo Occidente. Uno de los que lo analiza muy bien es Roberto Bobbio y Matteucci, que son dos filósofos políticos italianos, y ellos dicen esto: los partidos políticos como tales surgen en el siglo XIX, y eran los partidos de notables. ¿Por qué? Porque eran... Cuando surge, las pseudodemocracias liberales, ¿no es cierto? ¿Y quiénes se dedicaban a la política? El hacendado, el terrateniente, el que vivía de renta, tenía tiempo y bueno, y de paso representa a la gente. Y no se le pagaba, porque lo hacía ad honorem. De hecho, honorable consejo deliberante es por eso, No es porque son honorables, es porque tendría que ser gratis.
¿sí? Ad honorem. Bueno, ese modo de hacer política cae frente a otro muy grande que es el partido de masas, que es el partido ideológico. Claro. ¿Por qué? Porque allí surge, estamos hablando de fines del siglo XIX, mediados, y es cuando surgen los grandes movimientos obreros. Con ellos el socialismo, el marxismo, el sindicalismo revolucionario, los anarquistas, ¿no? Y entonces estos partidos imponen, es decir, para lograr adeptos le dicen, nosotros vamos a hacer esto, ¿quieren seguirnos? Entonces arman una plataforma política, ¿no? Porque el primero de todos es el Manifiesto Comunista, claro, ¿no? De Carlos Marx, 1848. Él le dice a los proletarios del mundo, che, vengan acá, vamos a hacer esto, pero juntos. Esto pasa en la realidad, hacia esto tenemos que ir. Eso lo inaugura Marx y luego todos los partidos, incluso los partidos liberales, ¿no? También se ven obligados a hacerlo para conseguir adeptos. Ahora, ese partido ideológico de masas que podríamos decir está vigente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, de 60, 70, se va perdiendo frente a otro modo de construcción partidaria, que es el partido que tiene que ver con los medios de comunicación social. Claro. ¿No? Entonces, donde lo importante es la pantalla y se personaliza nuevamente, ¿no? Y además, algunos le llaman partido atrapatodos, se le dice. Tiene otro nombre en inglés, que yo no lo sé bien, pero se llama así, o sea, que venga lo que venga. Pero es muy interesante porque no estamos hablando ni de Corrientes ni de Argentina. Es una categoría que se usa en todo el mundo. Bueno, pero en Argentina está ahora... Sí. Somos de manual nosotros, o sea, claro, no somos originales, ¿no? Claro. Y vos ves, qué sé yo, por ahí veo, por ahí exacerbadamente crítico, digo que el Partido de los Notables en Corrientes todavía está, pero pago, digamos, por el erario público, ¿no? Y bueno, yo creo que en muchas sociedades que son conservadoras se mantiene, o sea, estos autores dicen, ninguna forma de hacer partidos, ¿no? De hacer política partidaria se cae, o sea, claro, algo va quedando, ¿no? El tema es, bueno, y ahí va viendo, esa es la originalidad de cada sociedad, ¿no? Lo que va quedando de cada forma partidaria. De hecho, yo creo que ahora a esa clasificación tendríamos que agregar todo el tema de la influencia que tiene Internet, ¿no? Claro. ¿Viste? El modo de hacer política hoy. Sin embargo, digamos, yo veo también que, por ejemplo, hay un liderazgo muy fuerte del siglo XIX, digamos, del siglo XX, digamos, en Corrientes, que es el liderazgo de Vidal, por ejemplo, claro, y ese liderazgo hasta ayer... claro, bueno, es que el modo... A ver, yo digo esto, por ejemplo, a mí me llama la atención. ¿Cuál es el trabajo o cuál es la vida partidaria interna que tienen? ¿Cómo se llega a los candidatos? Claro. ¿Cómo llegás a ser candidato de tu partido? ¿Dónde está tu trabajo? Es decir, es un trabajo de consenso, de discusión, de búsqueda, de estudio. Y yo creo que no hay mucho de eso, ¿no? Yo no conozco por dentro porque no Sin embargo, también esa es una crítica. Yo estoy hablando por terceras personas, digamos que, sin embargo, esa también es una crítica que se le hace hoy, por ejemplo, a la mayor democracia planetaria, que es la de Estados Unidos, digamos, porque tiene un régimen de partidos que supuestamente tiene que ir moderando posiciones, igual se les escapa cosas, exactamente, ¿no? Exactamente. Es decir, yo no quiero emitir un juicio de valor, pero lo que dicen los analistas es, también se le escapa gente como Trump, digamos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y qué hacemos ante eso? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que el bipartidismo, la idea de fondo del bipartidismo es que es la alternancia en el gobierno. Claro. Entonces, vos estás un tiempo, yo estoy otro. Por ejemplo, eso fue la democracia pactada en Venezuela. Claro. Venezuela, desde la década del 50 hasta Chávez, tuvo una democracia pactada. De hecho, vos fíjate que es uno de los pocos países latinoamericanos que no tuvo dictadura militar. De hecho, muchos de los exiliados nuestros se iban a Venezuela, ¿no? Ahora, esa democracia pactada llega un momento en el cual la corrupción también es muy grande, porque dicen, no, pero son moderados. Sí, son moderados, pero... también pactan la corrupción. Claro, es decir, se reparten mejor algunas cuestiones, poder, dinero, en fin. Y entonces... Controles. Claro, exacto. Pero llega un momento en que alguien patea el tablero, y ahí es donde tenés esto, ¿no? De Chávez o cualquier otra cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que el bipartidismo funciona en algunas sociedades y durante un tiempo. Cada tanto la sociedad tiene este tipo de cosas, ¿no? En el programa anterior me decía que si vos tuvieras que
definir planes de estudio, hay cosas que vos cambiarías de cómo se enseña. No solo planes, sino el sistema escolar en sí. Sí, claro. Ahora, te pregunto esto, sí. Estamos hablando de política. Sí. ¿Por qué no se enseña ciencias políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNE? ¿Qué crees que pasa ahí? Y no tengo idea. Yo nunca entendí por qué la facultad se llama así, de hecho. Y vos fijate que la carrera más cercana, en el NEA no hay ninguna carrera que tenga que ver con las ciencias políticas. Y capaz que no hay necesidad de estudiar ciencias políticas en no el sé. NEA. La más cercana es la de Paraná, ¿no? Es lo más cercano que tenemos. A mí me da mucha atención, tampoco hay sociología. Es decir... Tal vez hace falta que venga gente a estudiarnos, ¿no? No podemos estudiarnos nosotros. O sea, yo sé que hay algunos avances y demás, ¿no? En humanidades sé que hay algunos avances, pero desde otras... Chascarrillo, sí, digamos, sí. ¿Vos crees que hay una cuestión, digamos, de pura dejadez o hay una cuestión de poder? No, yo creería que es una cuestión, no digo de mala intención, ¿no? Porque uno sale en intención, pero digamos, es un emergente social. Te doy otro ejemplo parecido. Fíjate, ¿cuántas UTN, o sea, Universidad Tecnológica Nacional, hay en Corrientes? ¿Cuántas delegaciones? Ninguna. Y yo te digo, en el Chaco, claro. Y yo te digo un ejemplo, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, tenés 5. Son las universidades tecnológicas. Universidad Tecnológica Nacional, que tiene delegaciones en el país, claro, ¿no? En la provincia de Santa Fe tenés 5, acá no hay ninguna. Sí, nadie dice que es a propósito, ¿no? Pero son emergentes, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se estudie ingeniería, de hecho se estudia, ¿no? Sí. Pero digamos, hace un poco de ruido, ¿no? Esas cosas. Corrientes es una provincia conservadora. Sí. ¿Pero qué hay con eso? Yo sé que vos tenés una posición, digamos, al respecto de ese tema. Sí. ¿Cuál es? Bueno, es difícil porque yo creo que es una sociedad donde está tan arraigado, las configuraciones mentales son tan fuertes que es muy difícil poder plantear algo distinto, sobre todo porque se entiende que cualquier cambio es algo como violento, como agresivo, ¿no? Como, ¿por qué hay que desestabilizar lo que está bien? Es decir, se valora mucho más el orden y la estabilidad y la famosa paz social que haya movilización, ¿no? A mí a veces me hace acordar un filósofo latino, que era Tácito, que decía, los romanos invaden un lugar, lo destruyen y a eso le llaman paz. Era la paz romana. Lo dice Tácito, no lo digo yo, pero digo, hace pensar mucho, ¿no? Entonces digo, ¿por qué tanta valorización? Yo no digo que es eso, ¿no? Pero digo, ¿por qué tanta valorización de esto y por qué tanto miedo a la disidencia, al cuestionamiento, a la construcción alternativa, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso. Yo lo noto mucho en los chicos, en los estudiantes, las ganas de pensar distinto, y de hecho muchos piensan distinto, pero lo que veo también es que muchos se van. Claro. Muchos se van. De esos chicos, muchos se van. De hecho, según el censo de 2010, más del 30% de la población nacida de acá se fue. Claro. O sea, nosotros somos el 70%, el 65%. Y quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan a hacer esta provincia, ¿no? ¿Y cuántos son los que vuelven? Exacto, si ¿no? vuelven. Si vuelven. Nosotros decimos Corrientes es una provincia conservadora, lo decimos en clave de diagnóstico muchas veces. Sí, acá no hay una cuestión de valorativa, claro, así de que son, ¿no? Pero ¿cómo nos pega el conservadurismo, digamos? Porque también... esto te lo ve a vos, te escuché a ver alguna vez. El conservador es el otro. Yo no soy conservador. Claro. Cuando vos venís acá y hablás, como yo no soy de acá, ¿no es cierto? Sí, el correntino, somos conservadores más. Pero nadie es conservador, claro. Nadie asume sus posturas conservadoras, sino que siempre es el otro, la culpa la tiene el otro. Claro. Es decir, no hay una autocrítica en ese sentido, de decir, bueno, ¿en qué aspectos soy conservador, no? También el hecho de que el otro sea el responsable nos pone a nosotros en una situación de víctima y eso nos... Sí, pero es verdad que las estructuras sociales aquí son muy arraigadas y yo creo que el voluntarismo, solamente el voluntarismo no va a cambiar, no va a cambiar nada. ¿Por qué crees que Corrientes exalta mucho lo histórico por sobre lo porvenir? Porque casualmente, yo creo que es un signo de la postura conservadora, ¿no? Yo
me llama la atención, esta es una cuestión, sí, una emergente, ¿no? Ahora se ha instaurado una nueva bandera en los colegios, ¿no? Que es la bandera de la ciudad de Corrientes. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el modo para acceder a llevar, cuál es del abanderado, ¿no? A llevar la bandera de Corrientes. Y lo interesante es que para representar la ciudad, el abanderado de la bandera de Corrientes es el mejor promedio en historia en la secundaria. O sea, en la materia historia. A ver, vamos de nuevo. Sí. La bandera nacional. Sí, el mejor promedio en general. Sí. De toda la materia. La bandera de la provincia. El mejor compañero elegido por los chicos. Y la bandera de la ciudad. El mejor promedio en la materia historia durante los 5 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué es Corrientes? ¿Historia solamente? ¿No hubiera sido más interesante otro criterio? Bueno, es para pensarlo. ¿Por qué crees que la música, Sí. nosotros también nos jactamos de nuestra música, Sí. ¿no? Que es el chamamé, hace foco, digo, voy a hacer una simplificación bruta, Sí. violenta, pero Sí. hace foco en el peón y sus desgracias, pero no en el patrón y en sus atropellos. Bien, sí. Yo creo que en general el folclore argentino y el chamamé, que yo creo que es parte también del folclore, ¿no es cierto? A mí me parece que es muy descriptivo. Y entonces queda en una mera descripción muchas veces y pocas veces se anima a que esa descripción sea una denuncia, o sea una provocación, o sea un llamado a otra cosa, ¿no? Y uno ve que en general el folclore, no solo el chamamé, sino el folclore en general, queda en la descripción, en la mera descripción. Yo no digo que no haya. También hay, sí. Hay. Y últimamente las hay. Pero fíjate que no son los autores más populares muchas veces. A mí me llama mucho la atención eso, porque se canta alegremente, muchas veces las tristezas. Son mirados con recelo, Con ¿no? recelo, sí. Vos fíjate que como que se cantan loas al que sufre, ¿no? Como que al que sufre la pasa bomba. O sea, en realidad, Claro. el que sufre, el peón, el pobre, la mujer, está mal, ¿no? El chico pobre está mal. Entonces me parece que a veces se termina haciendo eso una cuestión folclórica. ¿Sabes qué me hace acordar eso? Hay una cuestión muy loca. En la década del 60, con los hippies en Estados Unidos, ellos son un movimiento contracultural. Y una de las cosas era ir contra la sociedad de consumo. Por lo tanto, pantalones rotos, sí. bueno, no sé. ¿Qué hace el capitalismo mercantil, digamos, el mercantilismo propio de Estados Unidos? Convierte eso En una moda. Y entonces todo el mundo usa eso y con eso aniquilan la protesta. Son unos genios. Son fenomenales. Son fenomenales. Pero Todos hacen un pasó negocio. mucho antes con el arte. Es decir, los artistas que fueron los impresionistas. Sí, los vanguardistas, exacto. vanguardistas, Sí, tal cual. Rompían el canon. ¿Qué Claro. hizo el canon? Le creó el museo para ellos, Claro, ¿no? Entonces, exactamente. Los apropian. ¿por qué, supongo yo que sigue la misma lógica, por qué hay tanto valor, se le da tanto valor, digamos, al silencio y a la resignación? Y bueno, por lo que veníamos hablando. Es decir, yo creo que se valora mucho, por un lado hay un componente religioso muy importante, Claro, también, ¿no? de una religión mal entendida, entiendo yo, que es el tema de la resignación. Yo creo que en la religión, al menos el cristianismo, que es lo que más se practica en esta región, es aceptación, no resignación, que no es lo mismo, ¿no? Ser resignado que aceptar una situación. Y yo creo que esa resignación muchas veces se traslada a cualquier campo, como el campo de lo social. Entonces, claro, es difícil que alguien quiera generar algo nuevo porque eso implica un esfuerzo descomunal para poder afrontar estructuras que, como decíamos, tiene más de un siglo. Ahora, yo sé que me meto en camisa de once varas, ¿no? Pero eso, digamos, que no es ingenuo que los obispos se lleven también con los gobernantes. Y hay de todo, hay de todo. Yo creo que hay de todo. Yo mucho no opino de la cuestión eclesiástica, ¿no? Pero digo, incluso durante la dictadura militar ha habido de todo. Pero vos fíjate una cosa que me llama la atención últimamente. Hace 2 meses, creo, se beatificó, me parece, a Monseñor Angelelli, que fue un obispo muerto en la dictadura militar, junto con catequistas y demás. No tuvo casi difusión. Es decir, los medios de comunicación masivos, al menos, prácticamente lo han ninguneado. Y es un hecho que en otro momento hubiera sido, ¿no es cierto?, un santo argentino, no sé, una cosa así, ¿no? Llama la atención. No solamente eso, sino la reivindicación de la lucha y claro, todo eso, ¿no? exactamente. Pero bueno, ahí hay un sesgo ideológico. Bueno, claramente. y entonces uno dice, bueno, pero la religión no se tiene que meter en política. Bueno, entonces,
Es muy complejo, ¿no? Son cuestiones que, de hecho, la religión siempre ha tenido un papel importante en la política. Fíjate, otro dato... Bueno, pero sí. eso es decir, es muy relativo, porque viste que el poder nombra las cosas, ¿no? Sí. Generalmente esto que decíamos, los poderes generalmente nombran las cosas. Y ahora el poder está nombrando al Papa, por ejemplo, como Sí. el Papa peronista. El Papa peronista. Entonces, exacto. ahí hay como Claro, una lo posición. bajé, ya no es el Papa. Claro, es un Papa peronista. Claro, exactamente. Claro, yo siempre me preguntaba, si el Papa no hubiera sido argentino, seguiría siendo el Papa. Claro. Pero como es argentino, ya... Papa y peronista. Claro, ¿no? sí, sí. Recién mencionabas ese asunto, pero ¿por qué crees que en Corrientes, por ejemplo, no hay humor político? ¿Por qué las paredes de Corrientes hay poemas de amor, pero no hay consignas? Claro, sí. Sí, el graffiti de hecho surge con mucha fuerza, si bien ya existía, ¿no? Pero con mucha fuerza sí, surge en el 68, ¿no? En el Mayo francés, ¿no? Por ejemplo, la imaginación al poder, ¿no? Prohibido prohibir, todo ese tipo de cosas. No, la verdad que no, acá hay muy poco de eso. Y el humor político siempre fue muy importante. De hecho, hay estudios muy interesantes sobre el humor político, porque vos fíjate que el humor político es, por decir así, como una canaleta donde uno, ¿no? Libera... Yo creo que ahora se usa, claro, tensiones, bronca, además. Yo creo que se usa mucho ahora las redes sociales, ¿no? Y el WhatsApp para eso, y quizá queda más como en el ámbito más de grupos y demás, no se manifiesta tanto como antes el humor político. De hecho, no hay programas de humor en la televisión abierta. Se manifiesta, digamos, semi-privadamente. Claro. Hoy, por ejemplo, sería, por lo menos desde el punto de vista... qué sé yo, no sé, histórico, sería medio, o político, sería difícil ver un Tato Bores hoy, ¿no? Sí, yo creo que no, nunca más lo hubo, no sé si lo va a ver. Yo creo que Tato Bores es algo que, por ejemplo, tendríamos que mostrarle a los chicos, ¿no? En la escuela, eso lo tienen que ver, ellos tienen que conocer eso, porque aparte son muy actuales, ¿eh? Sí, por supuesto. Cambian los personajes, pero... ¿Qué, según tu criterio, ¿no? Sí. ¿Qué debe enseñarse en una provincia como Corrientes, que es pobre, es conservadora, sí. es carente, digamos, en muchos aspectos, sí. como para generar herramientas y no quedarnos en la queja? Digamos, a mí no me gusta quedarme sí. en la queja, sino tratar, de hecho, este programa intenta eso, digamos, que los que sí. vienen acá nos ayuden a pensar un poquito pero no como para ser víctimas, sí, ¿no? sí, sino sí, para sí. salir de esta situación Sí. con... Yo, por empezar, creo que había que empezar a estudiar en serio, lo que sea, pero estudiar en serio. Es decir, que los colegios, sobre todo las facultades, tienen que ser exigentes, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo en ese sentido, ¿no? Muchas veces, hasta incluso a mí me llama la atención que cuando hay un éxito de algún estudiante correntino en algún lugar, todos decimos, ah, sí, correntino. Sí. ¿Pero es por el sistema escolar nuestro o porque el chico hizo un aporte extra? Claro, ¿no? Yo creo que muchas veces hay una búsqueda personal muy fuerte y bueno, y todos nos subimos al carro de la victoria, ¿no es cierto? Rescatando lo que uno tiene, ¿no? Pero insisto en esto, ¿no? Me parece que para dejar de ser tan conservador hay que empezar a mirar hacia adelante, ¿no? Es decir, ver las proyecciones a nivel país, Latinoamérica y a nivel mundo por dónde van las cosas, ¿no? No tanto esto de... Está bien, el conservar es fantástico, ¿no? Sí, es necesario para... Todas las sociedades necesitan conservar para seguir existiendo. Pero yo creo que si no vamos a terminar en una cuestión cada vez más aislada del mundo, ¿no? Me parece a mí. Y en el programa anterior nos convidaste unas lecturas de filosofía. Sí. ¿Qué podemos leer de ciencia política? Bien. Y hay mucho. A mí a veces me gusta leer los clásicos, ¿no? Por un lado yo te diría leer cosas de literatura, son muy buenas, sí. ¿No? Es decir, uno leyendo literatura latinoamericana aprende mucho de política, ¿no? Pero además de eso, que yo creo que ayuda mucho, por ejemplo, hay algunos autores argentinos que son, o fueron porque fallecieron hace poco, referentes a nivel mundial de la ciencia política, como Ernesto Laclau y Guillermo O'Donnell, sí. El hermano. El padre del populismo, digamos. Claro, pero que explica muy bien, ¿no? La razón populista es un libro espectacular. Exactamente. Y Guillermo O'Donnell es el creador del concepto de la democracia delegada. Claro, la democracia delegativa. Es buenísimo. Ese libro también, ¿no? Lo aplicamos claro, de tal manual cual. En provincias como la nuestra. Claro, tal cual. Y además él también tiene esto del Estado burocrático autoritario cuando explica las dictaduras militares de América Latina. No, es muy bueno, Guillermo O'Donnell es muy bueno. Y son dos personas que son referentes a nivel mundial. Claro. De hecho, el Día del Politólogo es el día de la muerte de Guillermo O'Donnell. Pero yo siempre digo esto, mira, al menos en la Universidad Nacional de Rosario, donde estudié,
lo bueno era que te daban, siempre hay una inclinación, ¿no es cierto?, Claro, de la facultad y la cátedra hacia un lugar, todos sabemos. Pero estaba bueno porque al menos leíamos todo, prácticamente todo, y después cada uno va abrevando donde más le gusta y sigue su propio camino de búsqueda personal. Yo creo que no es que hay que ser, todos tenemos que ser socialistas o todos tenemos que ser liberales. Yo creo que tiene que haber buenos socialistas, buenos liberales, ¿no? Es decir, gente que conozca y que sepa hacia dónde vamos, ¿no? Y no tenerle miedo a la discusión, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando no hay ámbito de discusión, ¿dónde Claro. discutís? ¿Tener que venir a un programa acá para hablar con vos? Claro, pero, claro, bueno, ¿entendés lo que voy? Es decir, es muy triste en cierta medida, porque hay pocos espacios, pocas ágoras, ¿no?, donde uno pueda con tranquilidad, sin temor y con libertad poder opinar, ¿no es cierto? Y poder construir, porque no solo es opinar, ¿no?, pues si no quedamos en la charla de café, sino que haya espacios institucionales donde se pueda construir. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que me parecen interesantes en la provincia, que son algunos planes estratégicos. Hay algunas cuestiones estratégicas que aquí se van llevando muy lentamente, para mi gusto, pero que se van llevando adelante, ¿no? Y quizás son las que no dan tantos votos y no se muestran tanto por eso mismo, pero yo creo que eso es lo que se va avanzando. Por ejemplo, en el ámbito productivo, por ejemplo, los chicos de la ciudad, de acá, de la ciudad de Corrientes, conocen muy poco la provincia. Vos le preguntás a un chico de sexto año, incluso en los profesorados donde doy clase, cuáles son las actividades productivas, no saben, ¿no? Muy interesante eso, o sea, y en el interior de la provincia hay sectores productivos muy dinámicos, claro, que están introduciendo tecnología, cuestiones estratégicas muy interesantes. El tema está en que los que mueven eso generalmente es gente de afuera, no son los propios correntinos. Son inversores extranjeros, inversores que vienen de Buenos Aires o de otros lugares, de Brasil, y no son propiamente los correntinos. Me llama mucho la atención eso. Muchas gracias. No, de nada. A vos también. Muchísimas gracias y hasta la próxima.